Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, aunque esté por estos medios, a todo aquel que vea esta bendita enseñanza, de todo corazón es una alegría para mí poder ser un instrumento de Dios, un sirviente y un siervo de mi Señor Jesucristo, para poder transmitir mediante su bendita presencia la bendita palabra de verdad. Así que benditos hermanos, prosigamos en esta enseñanza número 6. Jesús, Dios o el Hijo de Dios. Prosigamos y bienvenidos. He orado por usted para que Dios toque los corazones de a todos aquellos que vengan con hambre y con sed de justicia. Entonces vamos, por favor, vimos la última vez Hechos 4:27, seguimos fortaleciendo esta enseñanza, por favor. Vamos a San Mateo 3:16, siempre con la bendita palabra de Dios, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos, para constatar siempre lo que estamos aprendiendo aquí. San Mateo 6:13, por favor. Y dice la bendita palabra de Dios: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí, si usted lee el contexto de los versículos del capítulo 6, es nuestro Señor Jesucristo el que está enseñando a orar, el que está enseñando y cómo conviene pedir al Padre, al Todopoderoso. Entonces, si su mismo Hijo nos está enseñando, primero, Padre, no nos metas en tentación. Hay algunas traducciones que están mal porque la palabra tentación es prueba. Más bien es decir, Padre, cuando venga la prueba, líbranos de la prueba, esté con nosotros en la prueba. Porque todos nosotros, benditos hermanos y benditas hermanas, vamos a ser tentados. Recuerde que el tentador es Satanás. Y recuerde que ya hemos visto en enseñanzas pasadas a los que han tenido, pues ahora sí que el privilegio de Dios de escuchar sus enseñanzas, cómo Satanás está para probar al pueblo de Dios. Entonces Satanás viene a tentarnos, se le conoce como el tentador. Ahora yo no le puedo pedir a Dios, investígalo si gusta lo que le voy a decir. Hay algunas traducciones que les ha fallado un poquito, como en este versículo, porque yo no le puedo pedir al Padre que no me meta en tentación. Lo correcto sería, Padre, cuando venga la tentación, líbrame, esté conmigo, recuérdeme la palabra, Señor, como Adán y Eva, ¿verdad? Recuérdeme que su mano esté conmigo. Pero lo importante que estamos viendo aquí, bendito hermano y bendita hermana, ahorita no me voy a meter a esas enseñanzas, recuerde que le dejo un teléfono. Cualquier duda que haya, ampliemos más esto. Pero cuando dice, y Cristo Jesús, mas líbranos del mal. Ahí está bien, Señor. Líbranos cuando venga Satanás, líbranos de la prueba, líbranos. Pero Cristo Jesús está enseñando esta oración. El único que nos puede librar. Claro que ahora Cristo Jesús está sentado a la diestra y su Padre le ha dado todo poder. Dice, porque tuyo es el reino y el poder. Amén. O sea, Dios es el que creó, bendito hermano y bendita hermana. Dios es el diseñador. Dios es el que tiene el reino. Si Cristo Jesús reina y es Rey de Reyes, es porque su Padre le dio esta ley. Pero a final de cuentas, el que está detrás de nuestro Señor Jesucristo es el Padre, es el Creador. Él es el que, Cristo Jesús es el que reina, pero con su ley, con su palabra. Y el poder que Cristo Jesús muchas veces pide y intercede, que eso también lo vamos a ver más adelante en algunos versículos, que nuestro Señor Jesucristo intercede por todos aquellos cristianos que pueden tener un tropiezo, que están pidiendo y clamándole a Dios por medio de Cristo. Cristo intercede porque sabe que de su Padre es el poder. Y todo, bendito hermano y bendita hermana, lo que hay arriba en los cielos y debajo de los cielos, estrellas, mar, animales,
todo procede de Dios. Él es el poder de ti viene el poder, tuyo es el reino y el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro versículo más para fortalecer esta bendita enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, Hijo. Vamos a seguir viendo. Por favor, vamos a San Juan capítulo 1, siempre con la bendita palabra de Dios. El Evangelio de San Juan capítulo 1. Vamos a leer el 1:29, por favor. San Juan 1:29. Y dice en el versículo 29, 1:29, el siguiente día vino Juan a Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es muy importante meditarlo. El Cordero de Dios. Ahora, desde el Antiguo Testamento, a los que han leído la bendita palabra de Dios, una de las profecías que Dios iba a proveer, por ejemplo, fue con Abraham, proféticamente cuando Dios lo prueba y le pide a su hijo Isaac como sacrificio. Sabemos a los que hemos leído que Abraham fue obediente, tomó a su hijo y subió al monte para ofrecérselo en sacrificio. Y cuando el muchacho, porque no era un niño, era un muchacho, cuando el muchacho le dijo a su padre, padre, está la hoguera, está la leña, está la lumbre, pero el animalito del sacrificio no está. Y Abraham le respondió, Dios proveerá, Dios proveerá. Ahora bien, otra enseñanza más, proféticamente, Dios en todo el tiempo, desde la ley mosaica que introduce su ley a un pueblo que saca de Egipto y introduce su ley, Dios les enseña a que cada uno por sus pecados tenía que sacrificar de su ganado y de su dinero animalitos propios o animalitos que habían creado para llevarlos a los sumos sacerdotes, sacrificarlos y que con su sangre del animalito el sumo sacerdote entrara a abogar por el pueblo, por el pecado, por el que había traído el animalito, para perdón de los pecados. Ahora, llegó un momento que también viene en la Biblia, en donde Dios dice, yo ya no les voy a pedir a ustedes animalitos, ya no les voy a pedir, yo voy a darles un cordero, yo les voy a proveer, yo les voy a mandar un cordero, ya en este nuevo pacto no voy a pedir sacrificios, no voy a pedir y es gratuito, porque yo Dios Todopoderoso dijo, voy a dar a mi cordero. Y cuando habla de un cordero, podemos nosotros, bendito hermano y bendita hermana, concordar con Isaías 53, la mansedumbre, porque un corderito, una ovejita, simbólicamente Dios utiliza esa palabra de cordero, porque un corderito es manso, es semiciego, depende de un pastor, depende de una protección. De hecho, Dios nunca desamparó a su Hijo porque Cristo Jesús estuvo como corderito con lobos. A final de cuentas, pues bueno, escrito estaba, ¿verdad? Los lobos lo agarraron y lo quisieron devorar. Pero aquí Juan, que fue un instrumento, que fue uno de los profetas más grandes que hubo porque él pudo dar testimonio y señalar al Hijo de Dios. Y que Juan fue apartado desde el vientre de su madre, Elizabeth, fue apartado y que Juan se preparó en el desierto y estuvo por años teniendo una comunión con Dios para poder presentar y para poder enseñar la palabra, pues este hombre que no se puede comparar hoy con ninguno de los grandes apóstoles, este hombre conocía la palabra y este hombre no dijo, he aquí Dios. Él dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí. Ahora, estamos nosotros viendo el testimonio
de Dios primeramente y de estos hombres que conocían la palabra de Dios. Otra vez vuelvo a repetir. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, a Jesús, y dijo a los que estaban con Juan: ¡He aquí el Cordero de Dios! El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 32, benditos hermanos y hermanas, ahí mismo dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como palabra y permaneció sobre él. Recuerda que en la enseñanza número 4, número 5, en las enseñanzas pasadas, vimos lo que es recibir el Espíritu Santo de Dios. Y recibir el Espíritu Santo de Dios se llama unción o ungido. Entonces, aquí está dando testimonio Dios, porque la palabra es viva. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en Hebreos 4:12 dice: la palabra es viva y eficaz. La palabra es de Dios. Y también dice en Pedro que ningún hombre interpretó la Biblia por interpretación humana, que todos los santos hombres los utilizó Dios espiritualmente y que la palabra es de Dios, toda la bendita palabra. Y todos, empezando por Juan el Bautista, que es el que empieza a dar testimonio del Salvador, y luego de ahí todos los apóstoles, pero primeramente Juan, ponemos como base qué es lo que predicaba Juan y qué es lo que decía de Jesucristo. Vi descender el Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él. Dos cosas muy importantes. Yo siempre estoy acostumbrado, bendito hermano y bendita hermana, a que si estoy dando un tema tengo que explicar todo el versículo, aunque no vaya relacionado, como estamos aprendiendo ahorita, que Jesús es el Hijo de Dios. Como paloma. Mira, la paloma simbólicamente representa, hay una paloma que es mensajera, que es blanca, que lleva mensaje. Entonces, la paloma simbólicamente representa llevar el Evangelio, llevar las buenas nuevas del Padre. Cristo Jesús fue lo que hizo, ¿va? La paloma simboliza que Cristo Jesús bajó como mensajero entre Dios, los hombres y Él como mediador a darnos las buenas nuevas de salvación. Y cómo tomamos como referencia también desde el Antiguo Testamento una profecía de nuestro Señor Jesucristo también en el diluvio. Cuando baja el agua y Noé no puede ver si ya acabó el agua, se manda un cuervo que no regresa. Pero luego manda una paloma mensajera y esta paloma regresa con una hojita de olivo que representa la unción, representa el Espíritu Santo, diciendo: ya puedes bajar del arca. Una paloma blanca. Entonces, la paloma. Y cuando dice que permaneció en él, es que ya hemos visto también, bendito hermano y bendita hermana, los que tuvieron el privilegio de ver las enseñanzas de Quitando el Velo de Dios, que Dios permanece en alguien que no peca, en alguien que no practica el pecado. Y permaneció en él porque nuestro Señor Jesucristo, desde el momento que recibió la unción y se llamó Cristo, dando testimonio Juan, jamás Cristo Jesús apagó el Espíritu, jamás contristó el Espíritu de su Padre, jamás apagó la lámpara hasta que fue a la cruz, y cuando cargó con nuestro pecado, fue entonces cuando el Espíritu se aparta en ese momento de Cristo. Pero permaneció en él en todo momento. Dice en el 33, y yo, dice Juan, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién envió? ¿Quién envió a Juan? Cristo. ¿Quién nos da a conocer a Cristo y a su Hijo? El Padre. Por eso dice, el que me envió a bautizar con agua para preparar, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Ahora, ese fue el que le dijo Dios, no le dijo: al que veas, Juan,
que desciende el Espíritu, soy yo, ¿eh? Vas a decir que soy. No, hermano y hermana. Recuerde que ya vimos, bendito pueblo de Dios, en las enseñanzas pasadas. Recuerde que cada enseñanza no es para burlarnos, no es para señalarnos. Yo también estaba cegado, hermana y hermano. Dios tuvo misericordia. El único sabio es Dios, no nadie. Y si nos presta su sabiduría es para abrir ojos, porque recuerde qué tan peligroso es predicar que Jesús es Dios. Lo vimos en enseñanzas pasadas. Usted, bendito hermano y bendita hermana, si está viendo esto y no ha visto las enseñanzas pasadas, no va a entender muchas cosas. Yo le ruego que si tiene hambre, empiece desde la enseñanza 1 hasta esta, para que no haya ninguna duda. Y va a ver por qué es tan peligroso predicar que Jesús es Dios y borrar al Hijo de Dios. Usted lo va a ver. Bueno, entonces, dice, ese es el que bautiza con espíritu, ya profetizando Dios por medio de Juan, que Dios, una vez que Cristo Jesús fue obediente y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, una vez que Cristo Jesús bajó y padeció, ¿verdad? Y subió con el Padre, entonces el Padre le dio potestad para que todo aquel que se ha llamado por medio de Dios, Cristo Jesús, con ese poder que le dio su Padre, bautice desde allá arriba a todo aquel que se acerca y quiera tomar su cruz. Entonces Cristo Jesús aboga a su Padre para que el Espíritu Santo, por eso se le llama el mediador. Por eso la palabra de Dios dice que nadie puede ser salvo si no es por medio de Cristo Jesús, porque así lo constituyó Dios, así lo dejó Dios. Y todo aquel que hace al Hijo a un lado no puede ni siquiera recibir el Espíritu Santo, porque Cristo Jesús es el que bautiza. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, dice que Jesús no existe, ¿verdad? Al decir que es Dios, porque está borrando al Hijo, entonces no puede tener el Espíritu Santo, porque Cristo Jesús es el que bautiza en Espíritu y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos recibir la unción. Por eso es muy peligroso. Dice en el versículo 34, y dice Juan, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo, que es el tema que estamos viendo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Dios o el Hijo? El Hijo de Dios. Yo lo vi y doy testimonio, dice Juan. Ahora, si usted le va a creer más a su pastor, que ni siquiera aparece en la Biblia, pues adelante. Siga creyendo que Jesús es Dios. Pero aquí estamos viendo nosotros la bendita palabra de Dios, hermano y hermana, para que podamos entrar a la verdad y podamos tener la misericordia de Dios. El Hijo de Dios. Entonces, vamos por favor, benditos hermanos y benditas hermanas, a 2 Corintios 5:16, por favor. 2 Corintios 5:16. Bueno, vamos a leer el 16. Dice así: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún a Cristo. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora, aquí empezamos a hablar, ¿no? Está diciendo Pablo en esta epístola. Voy a dejar ahorita el tema de la carne, ¿verdad? Más bien lo voy a tocar porque le dije que le iba a redactar cada versículo. El apóstol Pablo, una vez que estuvo con los corintios predicando por más de 2 y 3 años, porque ya estamos en la segunda carta, y estaba diciendo, ¿verdad? De modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque en el cristianismo el bautizo es pasar de un ser carnal a un ser espiritual. Y claro que con la bendita palabra y con el bendito discipulado, cada vez con los mandamientos de Dios, me voy apartando de toda la mesa de Satanás, que es carnal, que es el cuerpo humano, y voy, o más bien el poder de Dios va inclinando mi espíritu a deleitarme en las cosas espirituales. Entonces,
Ya llega unos años, un tamaño espiritual a los corintios, en donde dice, aquí en esta congregación ya no debe de haber un ser carnal, debe de haber puro ángel, debe de haber puro ser espiritual. De aquí en adelante a nadie conocemos que se le esté antojando el mundo, que se le esté antojando la mesa de Satanás, que se le esté antojando los deseos de la carne. Y aún a Cristo dice, si lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. Ahora, Dios no bajó en carne. Bendito hermano y bendita hermana. Dios es un ser espiritual hasta la fecha. Y Dios habita en espíritu, pero si yo soy santo, no es Dios esta persona. Está dentro de mí y usa mi cuerpo. Pero Cristo Jesús, recuerde que ya vimos en 1 Juan, que el que no confiese que Jesús vino en carne es el anticristo. Yo ya le expliqué en enseñanzas pasadas el por qué. Ahora, en el momento en que Cristo Jesús vino en carne, ya no lo conocemos así. Ahora Cristo Jesús es espíritu y ese es el nuevo pacto. Ese es el bautizo, porque dice la palabra que si Cristo fue crucificado y nosotros nos bautizamos, fuimos plantados juntamente con Él para que ya no reine pues el pecado en vuestro cuerpo carnal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, sino que resucitamos igual que Cristo, grábeselo, siendo seres espirituales. Ese es el pacto que nos trajo. Pero Cristo Jesús, en los 3 años y medio que caminó aquí, fue un ser espiritual, trajo a su Padre adentro en el bautizo, crucificó su carne para que nosotros también, como Cristo Jesús no anduvo en la carne, pero lo conocimos en la carne, ya no andemos en la carne. Dice en el versículo 18, por favor, de 2 de Corintios, hasta el 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora fíjese bien, todo esto proviene de Dios, el Creador. Fíjese bien, quien nos reconcilió Dios con Él mismo por medio de Cristo. Esta es una maravillosa enseñanza al que no la sabe. O sea, Cristo Jesús recibe el Espíritu Santo, que es su Padre, el amor, como ya lo vimos, recibe a Dios adentro, y el que estuvo hablando en todo momento fue Dios por medio de Cristo. Para que el mismo Dios, por instrumento de Cristo, pudiera reconciliarnos con el Evangelio de la cruz, con el Evangelio de la muerte, con el Evangelio que vino a predicar Cristo, con Él mismo, porque recuerde que el pecado entró al mundo por un hombre llamado Adán, y así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y también pasó la muerte. Entonces, mucho tiempo estuvo el imperio de la muerte, mucho tiempo estuvo Dios alejado del ser humano, pero Cristo Jesús, y más bien Dios, por medio del ungido, vino a reconciliarnos Dios con Él mismo como instrumento y como medio, Cristo Jesús, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación también. Ahora, ¿cómo voy a ir a reconciliar yo a alguien si no tengo a Dios? Si Dios es el único poderoso que puede convencer al mundo de pecado, porque eso lo dijo Jesús. Y cuando venga el Espíritu, o sea, cuando venga Dios por los que terminaron una forma, por los que tomaron su cruz y tuvieron el privilegio de tener una estatura espiritual, entonces Dios va a hacer lo mismo que hizo conmigo. El mismo Dios va a estar reconciliando al mundo consigo mismo. Y es lo que hace Dios con pocos representantes que verdaderamente tienen el fruto del Espíritu Santo, como ya lo hemos visto. ¿Cómo reconocer si un representante, porque lo vimos también unas enseñanzas pasadas, cómo podemos conocer si un representante tiene a Dios adentro? Porque el mismo Dios nos deja el fruto que debe de tener. Entonces, si usted ve un representante con esas características
no un día ni 2 días, sino por 1 o 2 años, y que permanezca el Espíritu Santo, entonces el que está hablando es Dios, porque nosotros no tenemos sabiduría, porque yo el lenguaje que ahora tengo, antes de ser cristiano, ni me lo imaginaba ni lo conocía. Solamente eso es posible por medio de la presencia de Dios. Entonces, que nos reconcilió consigo mismo, dice en el 9, y fíjese bien, ponga atención, son versículos claves para esta enseñanza. Que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Es lo que le acabo de explicar, ¿verdad? Me adelanté este versículo, pero ahorita si usted tiene la Biblia en la mano, lo está leyendo, que Dios estuvo en su Hijo, Dios estuvo en Cristo. Y claro, pudo estar Dios y pudo entrar en Cristo porque su Hijo en la carne, nacido de mujer, no pecó. Dios es santo, 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 y Dios no puede habitar en una casa o en una tienda de campaña o en un tabernáculo manchado con pecado. Dios es santo. Él nunca ha habitado con el pecado. Recuerde que cuando este ser espiritual pecó, fue echado. Lucifer, ¿verdad? O lucero de la mañana, fue echado de la presencia de Dios. No podía estar porque allá es santo. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, para que Dios pueda ungir el día de hoy y que verdaderamente uno se llame cristiano y que tenga a Dios adentro, hay un precio. El precio es estar en la cruz y ser santo, y que la ley ya no sea para mí, sino sea para juzgar. ¿Qué es que la ley ya no sea para mí? Pues una vez que ya estoy cumpliendo los 800 mandamientos, ¿por qué me van a estar dando la palabra para que la cumpla? Ya no es para mí. Ahora es para juzgar con ejemplo, pero ¿quién es el que va a juzgar? Dios. Y no va a juzgar, ¿verdad?, para estar molestando, sino para reconciliarlos por medio de la verdad. Bien, entonces dice otra vez que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, fíjese bien, la palabra de la reconciliación. Ahora, ya le dije, yo no puedo reconciliar a nadie si no traigo a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el ejemplo, yo soy el camino. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer seres humanos? Primeramente bautizarse como yo, luego recibir el Espíritu, luego que el Espíritu los lleve al desierto, como yo fui probado 40 días, que tiene simbolismo, ¿verdad? Que es todo el discipulado, y que Dios lo halló fiel, y entonces pudo Dios usarlo para sanar, como ya lo vimos en las enseñanzas pasadas. No es Cristo el que estaba sanando, sino era Dios por medio de su Hijo Jesús. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a nosotros, Cristo Jesús, así como a sus primeros discípulos, les encargó el ministerio de la reconciliación por medio de Dios. A los que hoy tienen el privilegio de estar en la cruz y de tener a Dios, nos dedicamos a reconciliar a todos aquellos que estén pecando, a todos aquellos que estén en engaño, a reconciliarlos con Dios con frutos dignos de arrepentimiento. Dice en el versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, fíjese bien lo que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo reconciliarlos con Dios. Ahora bien, le voy a explicar. Usted debe de saber que un embajador tiene el ministerio aquí en el planeta Tierra, de que si es un embajador, por ejemplo, de México o de Estados Unidos, entonces vamos a ver que Estados Unidos manda embajadores a todo el mundo, siendo de Estados Unidos los embajadores, en donde van a velar y van a cuidar los derechos en ese país extranjero donde haya gente americana. El embajador tiene que cuidar a los extranjeros
que no están en su país y que están en otros países para ver por sus derechos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué somos embajadores? Porque desde el momento en que yo me bauticé en el nombre de Cristo Jesús y dejé mi carne y dejé la vieja criatura, dejé de ser mexicano y dejé de ser un ser terrenal. Porque la bendita palabra de Dios dice que fui trasladado de lo terrenal, de lo mundano y de las tinieblas a la luz admirable, y que se me dieron las alas del gran águila, y que ahora soy del monte de Sión, del monte que no se puede palpar, de la ciudad celestial, como dice en Hebreos, así lo dice, ¿verdad? Y también lo dice en Efesios, que no, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces, yo ya no soy de aquí. Así como alguna ocasión le decían a Cristo, ¿tú eres rey de aquí? No, yo no soy rey de aquí, yo soy rey de otro lugar, ¿verdad? Yo no soy de aquí abajo, yo soy de allá arriba. De igual manera, a mí me dicen, oiga, venga a hacer amistad con eso, y no soy de aquí. Mi patria está allá arriba. Ahora, estoy aquí porque soy un embajador, que no soy mundano, no soy del planeta Tierra, ya no soy de aquí, y Cristo Jesús y Dios me encargaron ser embajador por todos aquellos que se bautizan en el nombre de Cristo Jesús y son trasladados del mundo y de lo terrenal a esta ciudad bendita, y que son conciudadanos de Cristo Jesús y conciudadanos de la ciudad santa. Entonces, ese es un embajador aquí. Y estamos rogando, no nosotros, estamos rogando, fíjese lo que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, un verdadero representante, cuando está exhortando a alguna ovejita, el que le está diciendo es Dios, el que le está rogando es Dios, no uno. Si es verdaderamente un embajador, ¿sí? Entonces yo creo que vaya entendiendo la palabra, dice entonces por eso, nosotros le rogamos en el nombre de Cristo reconciliarse con Dios. Aquí está, le rogamos reconciliarse, arrepiéntese por favor, que ese es Dios, hermano, ese es el amor de Dios, porque toda la gloria va a ser para Dios, alabado sea su nombre. Otro versículo más para enseñar que Jesús es el Hijo de Dios y no Dios. Bueno, vamos a Hechos 2:22. Siguiendo, le dije que íbamos a ver muchísimos versículos para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. No con uno, ni con dos, ni con tres, ni con sabiduría humana, ni con la vara de cocos, ¿verdad? Sino con la bendita Escritura. Y más adelante le voy adelantando que en las enseñanzas que vienen vamos a empezar a desbaratar los versículos que utilizan muchos para enseñar que Jesús es Dios. Como ya acabamos de destruir una enseñanza donde le daba yo testimonio en la enseñanza 5 de muchos que predican y argumentan, porque cada quien tiene su argumento para predicar que Jesús es Dios. Ya destruimos el argumento de uno que dijo que Jesús era Dios porque el único que podía hacer esos milagros y esas maravillas era Dios. Ya destruimos esa enseñanza. Hechos 2:22, bendito pueblo de Dios, dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Amén. Como nosotros mismos saben. ¿Sabe, hermano y hermana, quién estaba hablando aquí? Nada más ni nada menos que un verdadero apóstol. Un verdadero siervo, no puestos con diplomas ni por el hombre. Era Pedro, puesto por Dios. Y este hombre pagó el precio para poder tener la verdad. Porque este hombre dejó padre, dejó redes, dejó todo. Y ya no regresó al mundo, caminó con Cristo y fue digno, por medio de Dios y por medio de Cristo y su misericordia, de recibir el misterio y la verdad. Y daba testimonio, porque para eso nos ha encomendado Dios a todo aquel
que nos ha dado de su sabiduría, y a todo aquel predicar la verdad y predicar lo que Dios nos ha revelado. Entonces, aquí estamos viendo, y yo creo que usted no va a dudar del apóstol Pedro, ¿verdad? Bueno, pues ya sería mucho sin duda. Dice, así les hablaba, varones israelitas, le hablaba al primer pueblo, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Nazareno porque sabemos que escrito estaba y profetizado que iba a nacer en Nazaret. Y recuerde que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los nazarenos cumplían voto de no cortarse el cabello, que era una sujeción total a Dios. De igual manera, Cristo Jesús estuvo sujeto a su Padre, por eso se le llamaba Nazareno también. Varón, fíjese bien, varón aprobado por Dios. Entre ustedes, varón aprobado por Dios. Entonces, aprobado es, sacaste 10. Y para que alguien me califique, pues debe de haber uno mayor. Debe de haber uno que me esté vigilando. Ese es Dios. Ese es Dios. Ahora, Cristo Jesús, como dijo, ¿verdad? Se hizo obediente. Y obediente hasta la muerte de cruz a su Padre. Entonces fue aprobado por su Padre. Porque no pecó. Entonces, grábeselo, bendito hermano y bendita hermana. Aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios entre ustedes. Y fíjese bien, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes. Por medio de Él. Como ustedes mismos lo saben. Ahora, otro versículo más que le está enseñando que Jesús pudo hacer las maravillas porque Dios las hacía por medio de Él. Como también yo le explicaba en la enseñanza pasada. Si hoy un representante puede sanar vista, sanar oído, levantar paralíticos, resucitar muertos, no es el representante, es Dios dentro del representante, pero hoy hablando espiritualmente, bendito hermano y bendita hermana. Seguimos fortaleciendo. Vamos ahí mismo a Hechos, por favor, 10:38. Y en el 10:38, fíjese lo que dice. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Conste que no le estoy enseñando un versículo, bendito hermano y bendita hermana de Dios. Estamos viendo muchísimos versículos bíblicos para que no le quede ninguna duda. Vuelvo a repetir. Como Dios ungió. Ya vimos lo que es la palabra ungir. Cristo. Y aquí dice, mire, con el Espíritu. Eso es la palabra ungir, ¿verdad? Recibir el poder. Yo le ponía un ejemplo del mar y del agua. Yo espero que haya visto las enseñanzas pasadas. Con el Espíritu Santo y con poder, porque Dios es poderoso, a Jesús Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes. ¿Por qué? Porque cuando a Cristo Jesús le dijeron, maestro bueno, Él dijo, a nadie llames bueno, solamente uno bueno hay, es Dios. Ya vimos cuál es el fruto del Espíritu Santo en Gálatas. Uno del fruto es bondad. Por eso toda la gloria va a ser para Dios. Y hoy para Cristo Jesús, porque Dios, después de que venció, le ha dado un nombre, sobre todo nombre. Y así lo dijo Cristo. Y así como adoran a Dios, van a adorar a mi Hijo también. Igual. Pero eso fue hasta que Cristo Jesús estuvo arriba. Ahora bien, dice, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, fíjese por qué. Porque Dios estaba con él. Entonces, seguimos deshaciendo la enseñanza de este pastor que yo le dije la vez pasada, que podía encontrar y lo podía buscar. Y si no lo encuentra, porque este estudio sí va a encontrar el nombre del pastor, a los que vieron la enseñanza pasada.
Si no lo encuentra como yo se lo dije, pues lo va a encontrar, ¿verdad? Enseñanza del pastor diciendo quién es Jesús. Ya. Ahí va a ver, ¿verdad? Que dice que Jesús es Dios porque solamente Dios pudo haber hecho esos milagros. Sí, pero ese pastor peca porque no sabe que Jesús fue un instrumento y un ungido para que Dios se pudiera manifestar a nosotros. Como hoy también, ¿verdad? Es lo mismo. Dios sigue estando en el planeta Tierra. Recuerde la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerde la profecía, ¿verdad? Y que se cumple en el libro de los Hechos. Dice, yo derramaré mi espíritu a toda carne. Amén. Gloria a Dios. Bien, dice entonces, vamos por favor, Hechos 10:38, ya lo vimos eso. Isaías 11:2, por favor, benditos hermanos y benditas hermanas. Isaías 11:2. Todo con el bendito Antiguo Testamento. Isaías 11:2 dice, todo con la Biblia. Reina Valera, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Una profecía que muchos no comprenden y que muchos no estudian. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría. Y así dice en el 2, ¿verdad? Fíjese bien, 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Otro versículo más en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando habla de la vara del tronco de Isaí, bien, Isaí, genealógicamente en la Biblia, era de la tribu de Judá. Recuerda que en el Antiguo Testamento hubo 12 tribus. El cuarto hijo de Jacob fue Judá. De ahí viene toda esa tribu. Ahora bien, Dios sacó un rey de Judá después de que el rey Saúl, que era de la tribu de Benjamín, fue infiel y quitó el pacto. Entonces Dios se proveyó un pastorcito, David, un muchacho que cuidaba las ovejas, que su padre era Isaí. Y Dios le dijo, si tú me eres fiel, David, todo tu linaje va a ser de reyes. Y hasta la fecha esa profecía sigue. Porque no, yo, por ejemplo, si Dios me puso como representante, como dice en Primera de Pedro, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. No rey para que me traten como con oro y me lleven a hoteles de 5 estrellas. No, 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 no. Rey porque Dios me ha dado el espíritu para gobernar a ovejitas con su bendita palabra y exaltarlo en todo momento. Entonces, fíjese lo que está diciendo aquí, es una profecía 750 años antes por Dios, por medio de Jesucristo. Sabemos que si usted lee la genealogía de Cristo Jesús, pues María y José eran de Judá, eran de la tribu de Judá, y de ahí nace Cristo Jesús. Entonces, esa es la rama de Isaí que retoñará, pero fíjese bien lo que dice en el 2. Y reposará, ahorita le voy a enseñar lo que es reposar, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y fíjese bien toda la bendición de tener el Espíritu Santo. Fíjese bien, ponga atención. Primeramente, espíritu de sabiduría. ¿Qué dijimos en enseñanzas pasadas? Que si no tengo el Espíritu Santo, ¿qué sabiduría voy a tener de la Biblia y de este lenguaje, hermano y hermana? Si el maestro es el Espíritu Santo, el que me da a entender la palabra es el Espíritu Santo. Entonces por eso dice, ¿verdad? Tú pecas, se te sale el maestro, se te sale el espíritu, ¿qué sabiduría vas a tener? Muy bien, te voy a decir cuál, la de Satanás. Y vas a acomodar este lenguaje espiritual y lo vas a entender terrenal. Y todo lo vas a traducir terrenalmente. Porque
solamente con la presencia de Dios, para que la gloria sea para Dios, es prestada la sabiduría. Entonces, Cristo Jesús tuvo esto primeramente, espíritu de sabiduría y de inteligencia, porque el ser inteligente atesora donde no hay ladrón ni polilla. El ser inteligente toma su cruz, deja el maldito mundo, deja todo y se prepara para la llegada y para la vida eterna. Ese es el inteligente, pero solamente esto es posible teniendo a Dios. Espíritu de consejo. Entonces, todo el consejo que daba Cristo Jesús en la palabra, en todas las prédicas que daba consejo, era Dios reconciliando al mundo con Él, reconciliando a los oprimidos por el diablo. Consejo y de poder, porque sanaba, hacía grandes prodigios y maravillas. Espíritu de conocimiento, porque Cristo Jesús, por medio de su Padre, tenía todo el conocimiento, como también un verdadero varón de Dios o un anciano espiritual que ya ha trabajado en la cruz sin haber mermado y que el Espíritu haya permanecido en él, también tiene consejo, tiene inteligencia, también tiene un espíritu de conocimiento y sobre todo temor a Jehová, temor a Jehová. Entonces, ¿Cristo Jesús tenía temor a su Padre? Sí. Y yo también. ¿Qué temor? El no pecar, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Ya le he hablado yo anteriormente del temor. Y nuestro Señor Jesucristo fue tentado, fue tentado, fue seducido, pero él tenía temor. Y él sabía que si a los deseos de la carne, mientras estuvo en carne aquí, accedía a cualquier seducción, y se iba el Padre. Entonces, aunque el Padre sabía que su hijo iba a ser fiel hermano y hermana, ¿verdad? Porque lo conoce desde hace millones de años, como lo vamos a ver más adelante. Es el primogénito. Pero ya no le expliqué lo que es reposar. Y el Espíritu reposará en él. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, yo no le puedo dar nada a Dios, ni usted. Todo lo que Dios nos ha traído son riquezas, pero una persona que fue escogida del mundo y que el alfarero le dio una forma por medio de una iglesia, por medio de una madre, para que el Espíritu Santo, el reposo es no correrlo, no estarlo entristeciendo, no estarlo molestando, no estarlo provocando. El que repose es que nunca le demos nosotros molestias con mi cuerpo y ser santo en todo momento. Es un reposo, ¿verdad? Así le digo yo, bendito hermano y bendita hermana. Cristo Jesús me dijo que yo iba a padecer aquí, que iba a sufrir, que iba a llorar, pero que me preparaba un reposo eterno. Y efectivamente, he llorado tanto por el pecado, he llorado tanto por los incrédulos, por los que han sido arrebatados por Satanás, no he tenido un reposo. Y si esta iglesia que Dios me encomendó, todos hubieran sido ovejitas obedientes, hubiera tenido reposo. Pero está escrito la apostasía. Cristo Jesús dijo, van a padecer, van a sufrir. Así también el apóstol Pablo no tenía reposo. Cuando digo, pero me temo, y que siempre estaba preocupado, ¿verdad? Que como la serpiente con su astucia. No encontraba. Entonces, Pablo, cuando terminó su carrera, dice, ahora me espera la corona y el reposo, la corona de vida y el reposo allá arriba porque yo ya trabajé. Entonces, ese es el reposo, espero que haya entendido. Otro versículo más para fortalecer, tanto con el Antiguo Testamento, con profecías, para concordar con el Nuevo Testamento, de que entonces, ¿a quién trajo Cristo Jesús adentro? A su Padre. Alabado sea Dios. Vamos a otros versículos, por favor. Vamos a otra profecía en Daniel. El profeta Daniel, por favor. Ahorita le digo el versículo 9, va a ser Daniel 9:24, por favor, hermanos y hermanas. Daniel 9:24.
Aquí está, palabra de Dios. 9:24 dice, 70 semanas está determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y las profecías y ungir al Santo de los Santos. Profecía de las 70 semanas en Daniel. Ahorita no me voy a poner a explicar las 70 semanas. El número 7, el número 70 son simbólicos y tienen mucha revelación. Entonces, el número 7 es lo perfecto, es lo de allá arriba. Entonces, cuando llegue la perfección, fíjese bien lo que dice, terminará la prevaricación, terminará el engaño y pondrá fin al pecado. Eso grábeselo, hermana y hermano. Pondrá fin al pecado. Porque Jesús nos trajo el poder y nos dejó la riqueza de la muerte por medio de la fe y del bautizo para no regresar atrás, para ya no pecar. Quitó el pecado. Por eso dice, el Cordero que quita el pecado del mundo, pero el que cree en Él, porque el mundo sigue de pecador. Yo era del mundo, pero como creí, quitó el pecado en mí, pero los que creen. Entonces dice, a fin de ponerle pecado y expiar la iniquidad. La palabra expiar es limpiar. Ahora, la maldad que nosotros teníamos y el primer pueblo, la maldad que tenía, fue limpiada con su sangre bendita. Él hizo expiación en la cruz con su sangre para traer la justicia perdurable. Esto, grábeselo otra vez, bendito hermano, pues son profecías. ¿Cuál fue? ¿Para qué vino Dios por medio de su Hijo? Para perdonarnos y decirles, ya no peques más, ahora guarda mi pacto. Para que perdure la justicia por siempre. Y la justicia es conocer los mandamientos y practicarlos y guardarlos. Eso es la palabra justicia. Si gusta, investíguelo en el diccionario. Adelante. Yo estoy dando una palabra con conocimiento pleno de lo que estoy hablando. Entonces, aquí nos dicen legalistas, aquí nos dicen no, ¿cómo es posible? A eso vino Cristo, a quitar la iniquidad y a decir ya no peques más y a traer la justicia perdurable y sellar la visión y las profecías y sellar el Antiguo Testamento, que fue de visiones y que se cumpliera la llegada, porque en todo el Antiguo Testamento Dios dio visiones como esta, dio profecías de que iba a llegar el Salvador y cuando llegó se cumplió, se selló esto y mire lo que dice, y ungir al Santo de los Santos. Otra vez está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ungir al Santo de los Santos. ¿Quién? Pues obviamente Dios, hermano y hermana. Vamos por favor a San Mateo 27. San Mateo 27. Palabra de Dios, 42, 43, 46 y 50. Empezamos con el 42, por favor. Dice, cuando Cristo Jesús fue crucificado y estaba ya clavado en la cruz, pasaban y decían así, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey, no dijeron si es Dios, fíjense, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Fíjense lo que dice en el 43. Confío en Dios. ¿Sabe quién decía esto? Los sumos sacerdotes y el primer pueblo tenían más conocimiento
siendo pecadores y siendo una raza de víboras, como Cristo Jesús se los dijo, y que crucificaron al Hijo de Dios, por lo menos tenían más conocimiento que los de ahora que predican que Jesús es Dios. Válgame Dios. Bueno, estos predicaban así, mire, confío en Dios. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho él, soy hijo de Dios. Ahora ellos están testimonio. Líbrele a ver si es cierto. Él dijo que era hijo de Dios. Él profetizó. Él vino a enseñar que era su hijo, que era hijo de Dios. A ver que se salve. Claro que los pecadores no se dan cuenta de lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Pero ese tema no lo voy a dar ahorita. En el versículo 46 de ahí mismo dice, cerca de la hora novena, que es a las 12 en el calendario judío. Recuerde que en el calendario judío el día termina a las 6 de la tarde, ¿sí? Y de 6 a 9 es la primera hora y de 9 a 12 sería la segunda vigilia o la segunda hora. De igual manera, de 6 de la mañana, cerca de la hora novena, serían 6, 7, 8, 9. Jesús clamó a las 12 del día. Si utilizamos el calendario la hora novena, es como a las 3 de la tarde. Luego vamos a esa enseñanza. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, fíjese bien, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, si yo predico que Jesús es Dios, ¿cómo el mismo Dios va a decir, me desamparé a mí mismo? No, hermano. Ahora, recuerde cómo se dirige Jesús al Padre. También le dice Dios. O sea, Jesús tiene Dios, tiene Padre. Alabado sea Dios. Y su Hijo Jesucristo fue el primogénito. Ya le dije, no vaya a confundir la enseñanza. No hay otro nombre. Dios lo ha hecho coigual a Él desde que venció y desde antes de bajar. Cristo es poderoso, ¿sí? Y le ha dado el poder de resucitar, como vamos a ver, y le ha dado el poder de salvar, porque Él es digno de abrir los sellos y es digno de toda alabanza y de toda gloria, porque Él vino en forma humana a salvarnos y a darnos su vida, como ya lo vimos. Entonces, dice, Dios mío, lava sabactani, el Eli, lava sabactani, que significa, habrá traducido, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, Jesús sabía perfectamente bien en la cruz, nada más que nos los deja como enseñanza, bendito hermano y bendito pueblo de Dios, que Dios no puede habitar con el pecado y que en ese momento Cristo estaba cargando con el pecado y derramando su sangre a todo aquel que fuera a creer en Él. Y Cristo Jesús pagó lo que usted y yo deberíamos haber pagado de descender al infierno, porque para allá fue. Pero Cristo Jesús fue el pagador, no nada más fue la cruz. Ahora, ¿cuántos días estuvo muerto? Porque muerto significa separado. 3 días ha de haber sido horroroso porque nuestro Señor Jesucristo jamás se había separado del Padre. Y yo le digo, un ser que se le salga el espíritu y no esté Dios con él es horrible. Entonces, ¿por qué me has desamparado? Estaba cargando con todo el pecado y como ya le dije en enseñanzas pasadas, el Espíritu Santo es santo, no puede habitar. Ese es el precio y el amor que Jesús pagó por usted y por mí. Dice en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. La palabra entregar es decir, ¿sabe qué? Hermano, hermana, ¿me puede prestar su carro, por favor? Sí, tome. Se lo doy mañana. Ok. ¿Sí quién? Le vengo a entregar su carro. Ahora, el espíritu que tiene usted dentro, si es que resucitó, no es mío.
Yo soy Lalo Garibay, no soy este. El Lalo Garibay está dentro. Es el espíritu que Dios me... El ser vivo es lo que está dentro. Ahora, como dice la palabra, como está escrito a los hombres que mueran una sola vez y luego de esto, el juicio. Entonces, hay que ir a entregar cuentas al Creador de los cielos y de la vida. Cristo Jesús entregó el Espíritu cuando exhumó. Porque el soplo es el Espíritu. Y cuando se entrega el Espíritu es cuando uno da el último aliento. Cuando se le para el corazón. ¿Entregó el Espíritu a quién? ¿A quién lo entregó? Cristo Jesús descendió, pero el Padre nunca lo desamparó. Muy bien. Bendito hermano y bendita hermana. Vamos, por favor, a Mateo 27:46. Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? El 50, sí, ya lo vimos. Bueno, ok. Bendito hermano y bendita hermanas en Cristo Jesús. Esta enseñanza por hoy se nos ha ido la hora, ha terminado. Recuerde que seguimos todavía con muchos versículos más que están muy profundos y muy entendibles a todo aquel que tiene hambre y quiera saber la verdad y no contender contra Dios y contra lo que está escrito. Que la gracia y la paz se queden con todos ustedes. Hasta mañana si Dios quiere.